Para los que seamos fanáticos de Dragon Ball Z, o también si no tienes ni idea de qué va la historia, seguramente ya sabes que el Super Saiyajin tiene tres fases: el Super Saiyajin clásico, el Super Saiyajin 2 y el Super Saiyajin 3. Si contamos a Dragon Ball GT, también tenemos el Super Saiyajin 4. Obvio hay subtransformaciones como el falso Super Saiyajin o la versión Super, pero no nos enfocaremos en eso en este video. Cuando Dragon Ball GT y la OVA relacionada se habían estrenado y por lo tanto finalizado, estuvimos toda una década sin información relevante que nos dijera cómo continuaría la historia o si habría algo más que contar. Con esta falta de contenido, una duda llegó a esas personas que deseaban ver algo más. ¿Podría existir un Super Saiyajin 5? Y si es así, ¿cómo sería? ¿Qué aspecto tendría? ¿Sería dorado como los originales? ¿O sería algo similar al Super Saiyajin 4? Estas dudas fueron respondidas vagamente por una imagen de la cual ya hablaremos dentro de muy poco. A lo que quiero llegar es que no es loco pensar que el Super Saiyajin 5 podría llegar a ser una realidad. Después de todo, ya han pasado varios años y contamos con una serie y varias películas canónicas que nos han dado un gran contenido, pero que aún no responden a esa duda si el Super Saiyajin 5 podría existir. A menos claro que ya haya existido, solo que no nos hemos dado cuenta. En este video les presentaré tres personajes que podrían tomarse como el verdadero Super Saiyajin 5, pero que sin embargo no se dicen explícitamente, son creaciones de fans o son solo una teoría. No quiero decir que definitivamente lo sean, pero aquí veremos si pueden ser considerados como uno. Sin nada más que decir, empecemos. Ok, hablemos del obvio, el Super Saiyajin 5 de Dragon Ball AF. Es más que conocido que tanto AF como sus personajes no son para nada canónicos, y solo fueron parte del contenido que alimentó al fandom en el hiatus que tuvo Dragon Ball hasta la llegada de la Batalla de los Dioses. Sin embargo, no podemos negar la importancia que tuvo a la hora de hablar de esta hipotética transformación. ¿Y por qué? Porque estoy seguro que cuando tú piensas en el Super Saiyajin 5, automáticamente se te viene esta imagen a la cabeza. Esta imagen fue la responsable de todo, pero ¿te has preguntado de dónde salió? Su origen se remonta a 1999 en la revista Hobby Consolas, en su edición número 92, concretamente en una sección donde los fans podían enviar tanto cartas como dibujos para que se publicaran allí. El ilustrador David Montiel había mandado a esta revista española su versión de cómo podría lucir el Super Saiyajin 5, mostrándonos a Goku con un diseño muy parecido al Super Saiyajin 4, pero en el que se mostraba un color blanco, cabello más largo y puntiagudo, nuevas prendas y lo que detonó todo: un logo titulado Dragon Ball AF. Así que sí, el Super Saiyajin 5 fue creado en España. Esta imagen se volvió muy viral, y recuerden que estamos hablando del principio de la década de los 2000. El internet en ese tiempo no es para nada como el que conocemos hoy en día. La ilustración bien hecha junto al logo de Dragon Ball AF hizo que millones de fans pensaran que era algo oficial, algo quizás relacionado con una serie o manga que nadie había visto aún. Ok, ya sabemos el origen y sabemos por qué se volvió viral en primer lugar. Pero, ¿acaso nadie en el mundo se preguntó si era falso? Y es ahí cuando entra el manga de Dragon Ball AF dibujado por Toyotaro. Si no conocen a Toyotaro, quizás les sorprenda saber que él es el responsable de dibujar todo el manga de Dragon Ball Super desde que inició hasta la actualidad. Cuando la imagen se hizo viral y llegó a Japón, Toyotaro decidió hacer un doujinshi, manga hecho por un fan, en el que tomaba el concepto de Dragon Ball AF y la transformación, pero dando una historia que continuaba con los acontecimientos de Dragon Ball GT. De aquí no solo ya la gente tenía un manga en el que creían que AF estaba basado, sino que de aquí nacieron personajes que quedaron en el colectivo de la gente como lo fue Psycho. Con el pasar del tiempo el internet se volvió cada vez más relevante, y con eso la gente se empezó a dar cuenta que quizás esto siempre fue algo que no estaba relacionado con la historia original. El Super Saiyajin 5 de Dragon Ball AF quizás ya no signifique hoy en día lo que significó en los 2000, pero siempre será aquello que alguna vez fue una esperanza de una posible continuación con nuevas transformaciones. Algo que tendríamos en el año 2015 con la llegada de Dragon Ball Super. Cuando se anunció que habría una nueva película de Dragon Ball Z que llegaría a cines y que sería canónica la historia, el mundo no lo podía creer.
La gente estaba emocionada por saber cómo sería esta nueva historia, y no solo eso, sino la nueva transformación que habían prometido que saldría. Fue así como el 30 de marzo de 2013 se dio a conocer al Super Saiyajin Dios. ¿Se acuerdan cuando todos pensábamos que sería lo más usado futuro y resulta que terminaron ocupándolo en muy pocas ocasiones? Sí, eso fue una decepción. Pero, ¿se le puede considerar al Super Saiyajin Dios como el Super Saiyajin 5? La respuesta simple es no. Dejando de lado que tanto esta película como la serie Super aún no toman a GT como canónico, porque eso aún es una posibilidad, este sería el Super Saiyajin 4 y la versión Blue sería el Super Saiyajin 5. Pero esto tampoco tendría sentido. ¿Por qué? Porque el estado del Super Saiyajin Dios no es una continuación directa de las 3 transformaciones. Sí, podríamos tomar como ejemplo también al Super Saiyajin 4 y desmentir lo que acabo de decir. Pero recuerden, Dragon Ball GT aún no es canónico. Si has llegado a esta parte del video, ¡felicidades! No tienes ni idea de quién viene a continuación. No te preocupes, déjame explicarte por qué nunca en tu vida te hubieses imaginado la siguiente opción como algo válido. ¿Qué me dirías si te dijera que la siguiente transformación, o mejor dicho, personaje, es alguien quien estuvo frente a nosotros todo este tiempo y no nos dimos ni cuenta? Hablo de aquel personaje demasiado poderoso que estuvo presente desde los 90, pero que nunca decidimos prestar esa atención minuciosa. Aquel personaje que hasta el día de hoy se considera uno de los mejores de la franquicia y que incluso es de los mejores peleadores en todos los videojuegos en los que ha aparecido. Aquel que tuvo un poder más allá del Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 4. Si todavía no sabes quién es, puedes pausar el video y comentar quién crees que es esta persona. Pero recuerda que quizás no estás preparado para escuchar lo que te voy a decir. ¿Estás listo? El personaje que siempre fue un Super Saiyajin 5 y estuvo presente en la franquicia es nada más y nada menos que Gogeta Super Saiyajin 4. No se preocupen, no me volví loco. Puede que lo que hayas escuchado te haya hecho decir ¿ah? Pero necesito darte el contexto necesario para que lo entiendas. Tengo que aclarar que esto es solo una teoría que no es muy conocida por la gente, pero descuiden que no es una teoría como la de ¿qué pasaría si traicionamos a Goku y lo dejamos 1.000.000 de años en la cámara del tiempo? No, esta teoría tiene fundamentos que al escucharlos, créanme que te harán por lo menos pensar en ello un buen rato. Todos conocemos a Gogeta, quien debutó en la película de Janemba y quien en la serie de GT debutaría en los capítulos finales como Super Saiyajin 4. Y si te dijera que nunca fue un Super Saiyajin 4, sino que todo este tiempo fue un Super Saiyajin 5, empecemos por lo simple. Su nivel de pelea es exageradamente enorme como lo pudimos notar en su batalla contra el Omega Shenron, siendo que se llegaba a burlar de este sin preocuparse porque ya tenían la victoria asegurada. Incluso en casi todos los videojuegos, él es el mejor personaje del roster con los ataques más devastadores entre todos. Obviamente, no porque tenga un nivel de poder mayor sobre todo significa obligatoriamente que sea un Super Saiyajin 5, y debido a eso vamos con otro punto demasiado evidente, su aspecto físico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué su cabello siempre fue rojizo? Ya sabemos que dos personas al fusionarse también funcionan los colores de sus cabellos, pero Goku y Vegeta tenían el cabello de un color similar. No había chance para que se combinaran y crearan este nuevo color, a menos que se tratara de una nueva fase. Después de todo, una nueva apariencia física con un destello único puede ser indicio de que siempre estuvieron más allá del Super Saiyajin 4. Y quizás digas, bueno, eso es imposible, el que ambos hayan estado en Super Saiyajin 4 no significa que puedan acceder a un nivel mayor estando fusionados. Y es ahí cuando entra Gotenks. Recordemos que Gotenks es capaz de transformarse en Super Saiyajin 3, una transformación que ni Goten ni Trunks por sí mismos pueden alcanzar, y que a Goku le tomó entrenar en el otro mundo varios años para poder conseguirla. Si ellos dos fusionados pudieron acceder a un nivel mayor del que hubieran podido por sí solos, ¿por qué Gogeta no podría? Después de todo, Goku y Vegeta en ese punto tenían un poder muchísimo mayor al de un Super Saiyajin 3 joven. Si lo que estoy diciendo es verdad, ¿por qué en todas sus apariciones se le denomina Gogeta Super Saiyajin 4 y no Super Saiyajin 5? Bueno, esto es fácil de explicar, y es que nunca se le dio mayor importancia al estado de esta fusión. No solo la fusión duraba 10 minutos como para poner en duda si era o no un legítimo Super Saiyajin 4, sino que quizás se tenía planeado a futuro explicar esto, pero como la serie solo duró 3 sagas, no hubo tiempo. Recordemos que futuras sagas habían sido planeadas antes de su cancelación, teniendo incluso a Pan Super Saiyajin en una de ellas. Entonces tenemos los siguientes datos que respaldan esta teoría. Tiene un mayor nivel de pelea que cualquier otro, tiene un aspecto físico lo bastante distinto como para considerarlo una nueva transformación, y es posible el alcanzar un nivel mayor
al estar fusionado. Quizás estas pruebas no sean lo suficientemente convincentes, y puedo entenderlo. Después de todo, es solo una teoría hecha hace algunos años atrás. ¿Y si te dijera que existe una última prueba de que esto sí se llegó a considerar? ¿Te has puesto a pensar por qué Gogeta Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Z Budokai 3 en su traje secundario tiene el color de su pelo blanco? Un juego que salió en el 2004 cuando aquella imagen del Super Saiyajin 5 era más que viral por el internet. Pero no solo eso, sino que en el icónico juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 también lo tiene blanco. Y en Infinite War también tiene este traje secundario con el color blanco. Y además en Ultimate Tenkaichi, juego lanzado antes de la Batalla de los Dioses y la serie de Super. Quizás las personas detrás de estos títulos sabían en el fondo que aquello había sido planeado y decidieron referenciarlo en estos juegos a manera de guiño. ¿Quién sabe? Con todo lo anterior dicho, solo nos queda una pregunta. ¿Existirá algún día el Super Saiyajin 5? A lo que yo digo, muy poco probable. La serie dejó de lado las transformaciones comunes para enfocarse en las formas de los dioses, y próximamente veremos a Goku pelear en su Ultra Instinto y a Vegeta en un estado nuevo del cual no mencionaré porque puede ser considerado spoiler. A lo que quiero llegar es que tanto el manga como el anime están tomando un camino enfocado en técnicas para dejar al Super Saiyajin de lado. Ahora, Dragon Ball GT aún puede existir ya que aún no hay nada que lo descanonice. Lo que significa que si la serie acaba como lo hizo en Z y deciden hacer GT Canon, el Super Saiyajin 4 eventualmente existirá y por lo tanto aún habrá esperanza de ver un Super Saiyajin 5. Aún es posible, pero quién sabe.